por este organismo, la Comisión de Relaciones Internacionales, Seguridad Integral. Vamos con la primera intervención en este debate, el asambleísta Luis Tapia, representante de la provincia de Bolívar. Señor presidente de la comisión, compañeros asambleístas, un manual sobre seguridad podría comenzar diciendo que en relación con su hipótesis de conflicto, un país tiene dos maneras de estar en peligro. Una, por la fortaleza de la presunta amenaza, otra, por debilidad de la propia defensa. Se debe evitar tomar medidas que debiliten la defensa nacional. Por lo tanto, lo sensato y responsable es que se visualice a través de un desarrollo que, a fuerza de ser equitativo, permita una defensa equilibrada. Por lo tanto, no puede haber desarrollo equitativo ni defensa equilibrada si existen posiciones como el extremismo, ingenuamente pacifista, que subestiman el rol de las Fuerzas Armadas. En un mundo conflictivo lleno de intereses y amenazas, sería gravísimo apostar al debilitamiento de las fuerzas de seguridad. Hay que recordar que el poder militar es un recurso de negociación, que el poder militar es un recurso de gestión política y que el poder militar es un instrumento fundamental para la seguridad de los estados. Por esta vez no voy a hablar del poder militar y de la actual operatividad de las Fuerzas Armadas. Posteriormente pediré una sesión reservada como corresponde, cuando se debe hablar de los intereses vitales de la patria, tema delicado que nos incumbe a todos los ecuatorianos. Solo me permito recordarles que el 1 de marzo del 2008, fuerzas militares colombianos atacaron a una base de la narcoguerrilla de las FARC en nuestro territorio. Ahí se habló de la falta de operatividad de nuestras Fuerzas Armadas y que los radares no servían. Mi pregunta, han pasado ya 7 años de este ataque. ¿Tenemos radares? Señores, estamos peor en la total indefensión. Suficiente prueba. La cantidad de avionetas cargadas de droga que entran y salen a nuestro territorio. Y no hay día que no se capture droga por cientos de kilos y hasta por toneladas. Esto voy a dejar para otra oportunidad porque es un tema de suma gravedad. Aquí se ha discutido en primer debate el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, enviado por el señor presidente. Este proyecto dispone que se derogue el artículo 45 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, el cual se relaciona con los cargos de decanes militares de las principales autoridades del país. En dicho proyecto simplemente se establece, sin mencionarlo, que los decanes no son necesarios. Se esgrime, entre otros motivos, que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, el representante legal de las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa. A esto hay que decir que parece que recién descubren que el representante legal es el ministro de Defensa. Sin duda que así es. Señores, la presencia del edecán es una representación institucional, una demostración de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil legítimamente constituido. En el mismo proyecto se pretende que el presidente deje de firmar los decretos de ascensos a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Se esgrime que es necesario limitar el mínimo indispensable a la carga administrativa que tiene el presidente, puesto que la expedición de decretos ejecutivos la mayoría de veces
si no la totalidad, constituyen un formalismo innecesario. En buen romance, el presidente no tiene tiempo para firmar los decretos de ascensos de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Formalismos innecesarios. ¡Qué barbaridad! Aquí se ha señalado hasta la saciedad que no es la falta de tiempo, sino es otra forma de minimizar la importancia de las Fuerzas Armadas, porque el presidente sí tiene tiempo para esos largos monólogos semanales, tiene tiempo para los frecuentes viajes, tiene tiempo para hacer campaña y hasta para tuitear, y no tiene unos minutos para firmar los pocos decretos de ascensos. Hay diferentes formas de debilitar a las Fuerzas Armadas. Una es cuantitativa, es decir, disminuyendo sus unidades, efectivos, armamentos y equipos. Otra, el debilitamiento moral, que hace mayor daño. Una tropa debe estar siempre motivada y alentada por sus comandantes. Por lo tanto, todo lo que pretende este proyecto es menoscabar la moral y la importancia que tienen las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Permítame, señora Presidente, leer un fragmento del discurso que pronunciara ese insigne patriota y estadística, doctor José María Velasco Ibarra, en un cuartel el 16 de enero de 1956. Dice así: el ejército ecuatoriano está por encima de los partidos políticos, está al margen de los partidos políticos, no será jamás obstáculo para que se definan las corrientes cívicas y políticas en el futuro de la República. Pero una sola cosa sí impondrá: que ninguna fuerza política pretenda amenguar, rebajar, disminuir a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, porque las Fuerzas Armadas ecuatorianas no son asuntos de juego, no son asunto de pasión, ni asunto de convencionalismos políticos, ni de ambiciones sin fundamento ni base. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son la raíz misma de la patria, su brazo, su columna vertebral de la República, su muralla moral. Así como con la patria no se puede jugar, con la patria no caben represalias, así también nadie puede jugar con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, ni tomar represalias, ni venganzas, ni servirse de ellas en forma antipatriota y arbitraria. Libertad, amplia libertad, absoluta libertad, pero respeto sagrado a la patria y a las Fuerzas Armadas, cimiento, base y defensa de la República. Así lo decía en muchas ocasiones el presidente Velasco Ibarra, reconociendo la importancia de las gloriosas Fuerzas Armadas. Por lo señalado, señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, me permito solicitar se archive el proyecto que se está debatiendo. Muchas gracias. Gracias.